Hola, estamos hoy con Ana María Gallardo, que está presentando, o está dando a luz, mejor dicho, a su libro sobre los esclavos afrodescendientes en la Salta colonial. Y queríamos preguntarte un poquito acerca de esta publicación, cómo surgió. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muy agradecida, digamos, de participar justamente con tu editorial, porque me diste confianza, respeto, ¿no? Todo lo que uno espera, ¿no es cierto?, de una editorial, eso en primer lugar. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, hace varios años, cuando yo estudiaba en la universidad, me llamó la atención no encontrar material escrito e investigaciones también desde la parte académica, digamos, sobre los esclavos afros y los afrodescendientes acá en Salta, porque claro, de donde uno vive, ¿no? Empieza a conocer. Y entonces ahí, desde esa pregunta, ¿no? Me surgieron algunas hipótesis de trabajo, algunas ideas, y traté de investigar. Luego, viajando por otros lugares, en otros países, me di cuenta que, por ejemplo, llegaba a Lima, a Perú, y había un museo, ¿no?, de los afrodescendientes, con imágenes, con cuadros, con todo lo que tiene que ver con esas documentaciones que daban cuenta de la existencia de los esclavos, ¿no? Acá. Y por ejemplo, en esa revisión que hiciste, ¿encontraste algún personaje en particular que se ha destacado? Sí, varios. En esta me puse a investigar, bueno, primero me puse a investigar acá en el norte, ¿no? En el Centro Cultural de Santiago del Estero encontré la historia de una mulata de 15 años que fue acusada por hechicería, así como hechicera. Y entonces ahí había un expediente que todavía se conserva en ese centro cultural, ahora en el archivo histórico, sobre ese juicio, ¿no?, de la Inquisición. Entonces más todavía me llamó la atención y bueno, empecé a investigar y bueno, primero fue ese personaje el que me motivó, y en ese tiempo yo escribí una novela sobre esa historia, ¿sí? ¿Cómo se llama? Ella se llamaba Antonia, y en el expediente figuraba como Antonia Parda, ¿sí? Entonces le puse Antonia Parda, la hechicera. Qué lindo. Así que bueno, eso fue, digamos, como un primer encuentro, ¿no?, de la presencia, digamos, en este caso de una mujer, de una niña esclava, ¿no?, que fue vendida, por supuesto, tenía sus amos, y luego fue vendida como para que haga asistencia, digamos, de personas mayores, y bueno, ahí surge como un romance con un joven español, ¿no? Y ahí en todo el expediente se nota, ¿no?, que hay así una disposición como para hacerla culpable, ¿sí? Pero en realidad, ¿no es cierto?, al acusarla de la muerte Claro, era una desprotegida. Claro, una persona digamos, con todo lo que implica ser esclavo en ese tiempo, ¿no? Así es. Esclavo. Yo leía en parte de tu presentación donde vos señalabas la importancia de hacer visibles a estos esclavos o afrodescendientes, ¿no? Exactamente. Entonces, con ese inicio, digamos, conociendo ese personaje, luego también visitando, por ejemplo, Lima, ¿no?, Perú, viendo que allí sí había como esa visibilización, ¿no?, de los esclavos y de las esclavas, en el sentido de que había historias, había relatos, había muestras, había fotos, incluso ya más recientes, ¿no?,
pero más que nada había toda una serie de documentación y de libros escritos. Así que bueno, por allí empecé y entonces dije, bueno, empecé a leer sobre los revisionistas, los autores revisionistas de acá, de nuestro país, ¿no? Y bueno, encontré algunos muy buenos trabajos y acá en Salta encontré el trabajo de la doctora Sara Mata de López, ¿sí? Ella en su libro, en 2 libros que escribió, hace referencia a los esclavos, ¿sí? Y bueno, digamos que esa fue la punta del ovillo, claro, que a mí me permitió decir, bueno, entonces voy a investigar acá. Fue una tarea muy ardua y me fui a los archivos eclesiásticos, a la curia eclesiástica, me fui al archivo, digamos, al tesoro, donde estaban todas las actas capitulares, y allí encontré material que está en este libro, parte de ese material, ¿no? Porque tuve que hacer una selección. Qué interesante. Bueno, yo creo que en esta oportunidad tu obra puede servir para muchos de escritores que también hacen narrativa histórica, porque va directo a la fuente y sobre eso pueden generar también narraciones como la que vos señalabas recién de esta esclava, ¿no es cierto? Sí, realmente. Y acá en Salta encontré una historia muy interesante en cuanto a las mujeres, de una esclava, ¿sí?, que se llamaba Valeriana. ¿Sí? Esa historia que está acá en este libro era una esclava que había sido comprada, obviamente, y vivía en la casa del amo y tuvo hijos con ese amo. Entonces llegó un momento en que ella, basándose en que ella, y es una persona letrada, había aprendido a leer y a escribir, entonces ella elabora una carta y se dirige a las autoridades pidiendo que el amo le dé su libertad, fundada en que ella tenía hijos con él. Qué interesante. ¿No? Sí, qué eso, interesante. Valeriana, que me llamó mucho la atención porque me estás preguntando por Claro, personajes así específicos, ¿no? De acá de Salta. Bueno, me llamó lo que ella decía y lo que él contesta, porque después le hacen un juicio. ¿Sí? Bueno, le dejemos la incógnita, claro, para que, claro, los lectores que vayan a adquirir tu publicación puedan, claro, tomar la referencia concreta. Sí. Y bueno, ya como un poquito para finalizar, me contabas que tienes en mente otro libro, otra obra, también con el mismo tenor, pero mucho más abarcativo. Sí, estoy realizando, ampliando, digamos, la investigación, porque yo había centrado acá en el espacio geográfico de la ciudad de Salta, en el Valle del Lerma, en las estancias y en la frontera del este, ¿no? Así como espacio geográfico de este estudio. Bueno, traté de leer y de buscar lo que encontraba, porque también como historiadora, digamos, nosotros los investigadores buscamos los indicios, ¿no? Buscamos dónde podemos encontrar esto que está como oculto, olvidado, invisibilizado, ¿no es cierto?, de la historia oficial que conocemos. Así. Entonces, bueno, también cómo llegaban los esclavos, por dónde entraban, ¿no? Entraban por el puerto de Buenos Aires algunos, otros entraban por Lima, por el Callao, bueno, y iban pasando, venían a la gobernación, ¿sí? Incluso acá en este libro hay un mapa de la antigua gobernación del Tucumán, del corregimiento de Cuyo y de la gobernación de Buenos Aires, ¿no? Y esto me ha dado que pensar que no solamente aquí en Salta, digamos, han estado los afrodescendientes, ¿sí? Y sí, en toda América, diríamos, claro, ¿no? En toda América, ¿sí? Así que bueno, estoy tratando ahora de ampliar, digamos, el espacio geográfico
teniendo en cuenta lo que hoy serían las provincias del NOA. ¿Sí? Bueno, qué interesante. Bueno, seguramente ya cuando se aproxime esa obra, ojalá que contemos con tu confianza para poder procesarla. Y bueno, te agradecemos realmente el haberte llegado a Juana Manuela. Nosotros siempre tratamos de acompañar al escritor, hacer que se sienta a gusto y que sobre todo cuando llegue a la publicación vea que la labor, la tarea que ha realizado fue en buen puerto. Así que te agradezco, Ana, y bueno, seguramente este video lo vamos a subir en las redes para que te conozcan y conozcan la obra. Bueno, muchísimas gracias. Como te decía al principio, la agradecida soy yo por todo, por tu trabajo, por tu calidez, por tu respeto sobre todo, ¿no? a los que escribimos, y bueno, y también por el espacio que creaste con las tertulias literarias. Asistí, me gustó mucho, y también esta sería una invitación a que a la gente que le guste, ¿no es cierto?, o que nunca accedió, también pueda participar y bueno, y sumar, digamos, a esto que has emprendido, ¿no? Muchísimas gracias, Ana, y bueno, será hasta otra oportunidad. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias.